Entonces, en esos casos es donde sí se admite prueba en contrario. Y no es que lo que diga el inspector no era correcto, sino que fue la declaración que él tomó. Por eso es que el inspector, en este caso, una autoridad de una persona nombrada por la autoridad del trabajo, la cual eh, tiene como función levantar actas de los hechos que que va a constatar o que se les ha pedido o que ha escuchado, teniendo esa fe pública que ustedes mencionan. Es importante esto, jóvenes, porque al final él es el que nos ayuda a que los actos en materia laboral tengan una validez ante autoridades competentes. Otro concepto que podríamos ver es por ejemplo, los peligros de riesgo inminente, que ahí entra en una disyuntiva con un accidente de trabajo. El riesgo es aquel que tiene una alta probabilidad de materializarse en un futuro inmediato o a largo plazo y supone un daño para la seguridad y salud o la pérdida de la vida de los trabajadores o provocar graves daños al centro de trabajo, por ejemplo. Acuérdense cuando viven también laboral 1, los riesgos y accidentes profesionales. Un riesgo es una consecuencia eh, de realizar determinada acción. Es un hecho incierto, porque no todas las personas reaccionan igual a algún riesgo, pero ya la ciencia y la costumbre nos ha establecido que hay bastante probabilidad de que ese riesgo se materialice. Vaya, un ejemplo. En las maquilas, no sé si ustedes han ido alguna vez a alguna maquila. Normalmente las mujeres andan con un cubreboca en una maquila. Ese cubrebocas es porque la tela, cuando ellas están costurando, tira como un pelillo, que es el que va quedando cada vez que van cortando, las máquinas van cortando. Pues ese pelillo puede ingresar, ellos pueden aspirarlo, si se van a los pulmones, en algún momento puede generar una enfermedad pulmonar que hasta puede derivar en un cáncer. Eso es un riesgo profesional. Este tipo de cosas la ve también las inspectorías. ¿Y cómo las regula? Bueno, es difícil decir, bueno, no vuelva a costurar o deje de utilizar esa tela. Porque si la empresa se dedica a esa función, pues no la va a poder cambiar. Aquí también tal vez sería buscar medidas de seguridad que protejan que este trabajador o esta trabajadora no vaya a sufrir este riesgo. Es decir, comprar mejores mascarillas, comprar equipos de protección, de repente está revisando de forma más seguida a los trabajadores de forma médica y así ir controlando que esos riesgos no puedan pasar. Ahí es cuando hablamos de seguridad y salud que revisan los inspectores, ¿verdad? Eh, por ahí esos son algunos conceptos que vamos a leer. Algo que vamos a repasar, que esto lo tengo en esta diapositiva que les voy a compartir, son los principios generales del derecho laboral. Aquí está. Solo permítanme. Aquí está. Miren, jóvenes. En el Código de Trabajo no se establecen qué principios son los que se aplican en materia laboral. Bueno, primero voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes vieron en alguna clase de laboral 1, laboral 2, seguridad social, vieron los principios generales del derecho laboral? Nadie. Nadie ha sido alumno mío en laboral 1, porque mínimo ahí tuvieron que haberlo visto conmigo. Yo estoy seguro que conmigo sí lo vieron. No.
No, Ok, abogado. ok, jóvenes. Bueno, eso va a tocar que lo explique un poquito más detallado, pero que al mismo tiempo ustedes también sean autodidactas y busquen, profundicen un poquito más en el tema. Miren, en materia laboral se aplican normativas laborales que existentes, como ser, por ejemplo, o normalmente hemos conocido como fuentes del derecho. Son la Constitución, convenios internacionales, Código de Trabajo, leyes especiales, como por ejemplo estatutos del médico empleado, a los que son médicos, estatuto de la enfermera, a los que son enfermeras, que son estatutos o leyes que solo abarcan a determinada población o sector. También contratos colectivos, que son a los empleados de determinada empresa y que forman parte de un sindicato o de esa misma empresa. A contratos individuales, que es la relación que está regida entre un trabajador y un patrono. En los reglamentos internos, que son también conjunto de normas que regulan la relación entre el patrono y los trabajadores, y cualquier otro documento o cualquier otra ley que establezca normativas laborales. Pero nos está diciendo que aparte de toda esa normativa, que pueden ser, repito, fuentes del derecho, fuentes formales del derecho, también existen otras fuentes que hasta hace poco en Honduras eran informales, que no se encontraban plasmadas, eran consuetudinarias tal vez, por costumbre se aplicaban, y son los principios generales del derecho laboral. Primero, ¿qué es un principio, jóvenes? En nuestra vida, nuestra conducta diaria, nosotros la basamos en aplicar principios. Por ejemplo, los principios de moralidad, principio de honestidad, de honradez, o sea, son tipos de conducta que la sociedad ha establecido como correctas y que por ende deben de ejecutarse. Por ejemplo, yo debo decir la verdad, porque a nadie le gusta que le mientan. Pero un delito como tal por mentir, o sea, como la regla general que todo el que miente comete delito, no existe eso. Ustedes que van a ser futuros abogados saben que sí hay un delito de falso testimonio, pero es la persona que miente ante un juez. Yo en este momento les puedo mentir a ustedes y eso no significa que yo esté cometiendo un delito. Sin embargo, ustedes se van a molestar si yo les miento porque todos tenemos arraigado el principio de la veracidad. Así como esos principios ya están en la sociedad, en el derecho también cada rama tiene sus principios especiales. El derecho laboral no se queda atrás y la costumbre, la jurisprudencia, los jueces, los doctrinarios, es decir, los estudiosos del derecho, han establecido en el largo de los tiempos algunos principios que son los que rigen la relación laboral y patrono. En nuestro Código de Trabajo no se encuentra ninguna norma que establezca cuáles son los principios que deberán de regir, sino que solamente dice los principios generales del derecho laboral. Entonces uno como abogado, y eso lo dice el artículo 17, como abogado cuando quería aplicar principios es que o buscaba libros, o hoy que tenemos la facilidad de un Google, buscábamos en Google eh, qué es un principio, lo estudiábamos y lo tratábamos de establecer como un argumento jurídico o fundamento jurídico en una demanda. Asimismo, buscábamos sentencias de los jueces que establecían algunos principios y eso lo utilizábamos también como parte de la doctrina en una demanda o una contestación de demanda. Pero viendo esta necesidad, en esa ley de inspectoría en el 2017 se desarrollaron algunos principios laborales, es decir, se plasmó la norma por escrito.
Hoy nos puede servir esa norma para de ahí establecer qué significa cada principio y alegarlo o presentarlo ante un juez. Entre los principios que se establecen en la inspección de trabajo está el principio de legalidad, protectorio o tutelar, eficiencia y efectividad, unidad de función y actuaciones, responsabilidad, probidad y ética, gratuidad, imparcialidad, equidad, honestidad, imparcialidad nuevamente, está autonomía técnica y funcional, jerarquía, la reserva profesional y universalidad y transparencia. Esos son algunos principios. Ahora los voy a explicar qué significa cada principio. Déjenme pasar entonces a la siguiente diapositiva o documento, perdón. Miren, por ejemplo, el principio de legalidad, todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Qué significa el principio de legalidad? Es un principio general, no de materia laboral, es general de todos los procesos judiciales. ¿Qué creen ustedes que es el principio de legalidad, jóvenes? Que tiene que estar establecido correctamente en la normativa para esta ley, abogado. Ok, Que todo tiene que regirse en un marco legal. excelente. En resumen, podríamos decir que ese es el principio de legalidad. Es decir, y yo siempre me gusta vincularlo porque no sé por qué a los estudiantes les gusta más penal que cualquier otra clase. Ustedes en penal, cuando ven el principio de legalidad, entienden el concepto más sencillo. No hay pena sin ley, dice. Entonces, el principio de legalidad significa de que para aplicar una normativa, esta debe de existir antes de la comisión de un acto. Y no solo existir, sino que debe estar establecido el procedimiento con el que se va a desarrollar esa aplicación. ¿Cuál es el ejemplo más claro de esto? Y estoy seguro que eso lo vieron en Laboral 1. El artículo 94 del Código de Trabajo nos dice que no se podrá aplicar sanción alguna a un trabajador si la falta no se encuentra plasmada en el Código de Trabajo, reglamento interno o cualquier otro documento que rija la relación laboral. Cuando ustedes vieron el reglamento interno, ¿verdad? Ustedes vieron que en el reglamento interno se establecen una serie de requisitos, de cosas importantes como cómo se rige la relación laboral, cómo es el ingreso al centro de trabajo, los horarios, las jerarquías, cuáles son los jefes, subjefes. Pero también se establecen las faltas y las sanciones que se le aplican a cada trabajador. ¿Se acuerdan de eso? Reglamento interno. Entonces, bueno, en ese sentido, el artículo 94 ya nos dice que si no hay una norma, no se puede aplicar una sanción a un trabajador. El Código de Trabajo también, el artículo 112, nos establece las justas causas de separación, es decir, las causas por las cuales se le puede despedir a un trabajador. Y si no me equivoco, si alguien lo tiene ahí, puede revisarlo y confirmar bien. Creo que la H establece que si un trabajador falta 2 días de forma consecutiva o 3 días alternos en el término de un mes, es suficiente para despedirlo. Si no es la H, es la F. Entonces, pensemos en la H, ¿verdad? Gracias, Jessica. Entonces, resulta que hay una empresa, pensemos que hay una empresa donde hay no hay reglamento interno. Y resulta que yo me toca trabajar de lunes a viernes, sábado y domingo tengo feriado.
Pero el viernes en la noche me fui de viaje. Anduve vacacionando sábado y domingo. El domingo iba a regresar. Pero ya como la fiesta estaba buena, me quedé vacacionando el domingo y hasta el lunes me regresé de la ciudad a Tegucigalpa. Y por ende no fui a trabajar. Y como andaba emocionado trabajando, todo el fin de semana estuve poniendo fotos en mis estados de lo que andaba haciendo. Puse las fotos de Tela, puse las fotos de Roatán, de Coyolito, de Copán, como yo, a donde haya sido que haya ido a viajar yo. Y ahí está mi jefe, las vio. Entonces viene el lunes, no me presento a trabajar. El martes, hoy, ahorita a las 8:30, que llegué desde las 8, llega mi jefe y me dice, Darío, necesito que me justifique por qué no vino ayer a trabajar. Y la verdad que es que, fíjese que el viernes me fui a pasear y me iba a regresar el domingo, pero es que viera que estaba buena la fiesta y mejor me quedé hasta el lunes y hasta ayer volví. Por eso no fui a trabajar. Bueno, está bien, dice. Viene el patrón, ¿no? Molesto, porque yo fui un cínico y le acepté que no tenía una justificación legal, no estaba enfermo, no tenía permiso. Bueno, vamos a hacer la audiencia de descargo a este cipote y lo vamos a sancionar. En el patrono me hace audiencia de descargo, me vuelve a preguntar, mire, se le está llamando una audiencia de descargo porque usted el lunes 11 de julio del 2022 no se presentó a su centro de trabajo y no tenía justificación alguna ni autoridad de jefe inmediato. Y vuelvo a decir lo mismo. Yo, mire, la verdad que es sencillo. Yo ya le dije al gerente general, José Antonio Rodríguez, que yo no me presenté a trabajar porque tuve un viaje de viernes a domingo, no pude viajar el domingo y regresé el lunes. Bueno, como usted aceptó la falta, se le va a suspender con 8 días sin goce de salario, porque usted todavía fue cínico. ¿Cómo se aplica el principio de legalidad acá? Por ejemplo, jóvenes, si yo fuera el trabajador, yo acepto, o sea, recibo la nota de sanción, e inmediatamente me voy a la Secretaría de Trabajo a pedir que se impugna y que solicito que se deje sin valor y efecto esa sanción de 8 días y que me reintegren de forma inmediata, y si no me reintegran, pues que me paguen los 8 días de salario. Ustedes van a decir, es cínico el abogado. Como después de aceptar la falta, va a ir a pedir que dejen sin valor y efecto una sanción. Miren, jóvenes, el principio de legalidad es un principio que lo que busca es que todo se haga conforme a derecho. Lo que busca es que se cuide el derecho. El Código de Trabajo ya nos dice que si no se encuentra un reglamento interno, no se puede aplicar una falta. Y el Código de Trabajo solo establece las sanciones de despido, pero no tiene las sanciones para faltar un día, para faltar minutos, para insultar a un compañero de trabajo sin que ese insulto sea grande. Y si no hay reglamento interno, ya el código es claro, no se puede aplicar sanción si no existe reglamento interno. En ese sentido, el patrono, al aplicar una sanción que no se encuentra legalmente escrita, está violentando el principio de legalidad. Y como violenta el principio de legalidad, el cual, aparte de eso, es un derecho fundamental, y basado en el artículo 128 del Código de Trabajo, de la Constitución de la República, perdón, y en el 3 del Código de Trabajo, que dice que todo acto que es nulo, todo acto que implique disminución
renuncia o tergiversación de los derechos laborales. Entonces, esa sanción tendría que ser declarada nula de pleno derecho por violación al principio de legalidad. Y este ejemplo se concluye con lo que nos dijo Azarrael al principio. No se puede aplicar una ley que no se encuentre establecida en una normativa laboral previamente existente. ¿Se entendió ese principio, jóvenes, con el ejemplo? Sí. Fácil, ¿verdad? Sí, abogado. Sí, abogado. Ok. El principio protectorio tutelar. Miren, este es un poquito más intenso. Y que guarden, hagan nota. Miren, el principio protectorio tutelar, jóvenes. Este es un principio que significa lo siguiente. En materia laboral, y si nos basamos en toda la historia del derecho laboral, siempre el trabajador ha estado en una situación de inferioridad con respecto al patrono. Si queremos ser un poco más, pues, más agresivos, vamos a decir que esta diferencia es porque el capital es el dueño de los medios de producción. Y que contra esos medios de producción, lo único que tiene para ofrecer el trabajador es su fuerza de trabajo. O sea, es decir, su cuerpo, su vida, su tiempo, ¿verdad? Y como vivimos en una sociedad donde el trabajar forma parte de las necesidades de cada persona, porque si no tenemos trabajo, no tenemos acceso a dinero, y si no tenemos acceso a dinero, pues nos terminamos excluyendo de la sociedad en la que vivimos. Y eso es tan sencillo porque y a esto también se le llama la inclusión del derecho laboral cuando se tiene y la exclusión del derecho laboral cuando no se tiene. El ejemplo más sencillo, y creo que se los platiqué hace un par de semanas, es que si yo tengo trabajo y ustedes el viernes me invitan, mira Darío, el viernes vamos a tomar un café o un par de cervezas. Si yo tengo trabajo, yo puedo ir a tomar con ustedes esa cerveza o ese café o ese postre que ustedes me están invitando. Si no tengo trabajo y ustedes me invitan porque son mis amigos, lo más seguro es que yo les voy a decir no puedo ir. No voy a gastar el poco pisto que tengo en andar tomando un café cuando tengo otras necesidades básicas. Ahí se prueba de que el no tener dinero, perdón, trabajo, no me genera dinero, ingresos, y me termino excluyendo de las actividades que hacemos en sociedad. Ese es un ejemplo banal como ir a tomar un café. Pensemos otro ejemplo más profundo, como yo no puedo tener acceso a una casa si no tengo empleo. No, en el país en el que vivimos, no tengo acceso a una buena educación de mis hijos si no tengo empleo. No tengo acceso a mejor salud si no tengo empleo. No tengo acceso a pagar una seguridad privada en mi colonia porque no tengo empleo. Entonces, eso me va excluyendo poco a poco de la misma sociedad. Pensando en todas esas diferencias que se generan entre patrón y trabajador, que a lo largo de los años han quedado plasmadas, porque siempre que se ha permitido que el trabajador negocie con el patrono se termina aprovechando de esa negociación. Si nos vamos a la época de la revolución industrial, cuando las máquinas empiezan existen las máquinas de vapor, y esto revoluciona por completo las industrias, donde los pequeños talleres se convierten en industrias grandes y pues los patronos terminan sustituyendo a los trabajadores con esas maquinarias. Es decir, había más demanda, más
demanda de empleados y qué ofertas de trabajo. Entonces, eso genera que los trabajadores bajaran su precio de salario. Y como en aquel momento no había una regulación laboral que estableciera al menos un mínimo de condiciones, sino que todo se basaba en el derecho civil, con la voluntad entre las partes, el principio de voluntad entre las partes, es decir, que las partes eran los que se ponían de acuerdo en esa negociación. Y viendo todos esos antecedentes, entonces es donde se crea un principio protectorio tutelar. Y este principio significa que es a través de la normativa laboral en la cual se hace de forma parcializada a favor del trabajador con el objetivo de nivelar la fuerza del trabajador con el patrono. O sea, hay un trato desigual. Las normativas laborales se hacen para favorecer a los trabajadores. Y al final no es en perjuicio del patrono, sino es para equiparar la fuerza del trabajador con el patrono. Algunos ejemplos de esta normativa son la ley del salario mínimo. Todos los empleados sabemos que hay un mínimo de salario que debe ganar un trabajador. Y que este salario, aun cuando yo como trabajador acepte ganar ese salario, que es inferior al que legalmente está establecido, la ley faculta para que yo pueda reclamar de ese derecho en cualquier momento. Es un ejemplo un poquito. Entonces, este principio protectorio tutelar tiene 3 reglas, jóvenes. Tiene la regla de la norma más favorable, condición más beneficiosa, y el indubio pro operario que están acá. El indubio pro operario lo que nos está diciendo es que cuando haya duda o alcance de una ley, se va a aplicar lo que más favorezca al trabajador. Cuando haya duda o alcance en una ley, se va a aplicar lo que más favorezca al trabajador. 2, la norma más favorable, que es la segunda regla, que esa nos dice que cuando hayan 2 o más normas que se aplican y que al trabajador y que se contraponen entre sí, siempre se va a aplicar la que más favorezca al trabajador. Miren, aquí hay un sentido a esto. La norma más favorable, para que lo entiendan con un ejemplo más fácil, yo como docente universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a mí se me aplican 4 leyes laborales. Yo creo que son más. Se me aplica la Constitución de la República. Se me aplica el Código de Trabajo. Se me aplica el reglamento interno de la universidad. Se me aplica el contrato colectivo de la universidad. Se me aplica el estatuto del docente universitario. Y si nos vamos a convenios colectivos, se me va a aplicar muchas más leyes. Ustedes también conocen la famosa pirámide de Kelsen. ¿Se acuerdan? Cuando vieron teoría general del proceso. Sí. La pirámide de Kelsen, que dice que la primacía es la Constitución de la República, que arriba en la pirámide está la Constitución, los convenios internacionales, segundo están las leyes secundarias, reglamentos, contratos, etc. En materia laboral, esa pirámide de Kelsen no se aplica, porque al trabajador en el conjunto de normas que se le pueden aplicar, y si hay contradicciones entre esas normas, por ejemplo, para el ejemplo más claro es el contrato colectivo de la universidad, me dice a mí que yo tengo 45 días de periodo de prueba como docente. El estatuto del docente universitario me dice que mi periodo de prueba es de 2 periodos académicos. Y el Código de Trabajo me dice que el periodo de prueba es de 60 días. Esas 3 normas regulan el periodo de prueba, amigo. ¿Y se me pueden aplicar las 3? No, solo se me puede aplicar una. ¿Cuál le aplicarían ustedes? La de 45 días, la de 60 días, a la de 2 periodos.
La de 45 días, abogado. Porque es la que más me beneficia a mí como trabajador. Otro ejemplo para que quede más claro, con el tema de las mujeres cuando salen embarazadas. La ley, el Código de Trabajo, perdón, establece como periodo prenatal 4 semanas de descanso antes del parto y descanso postnatal 6 semanas después del parto. La ley del Seguro Social establece que el periodo prenatal y de descanso es de 6 semanas antes del parto y 6 semanas después del parto, o sea que otorga 2 semanas más de prenatal. ¿Cuál se va a aplicar acá? También la del Seguro Social porque es la norma que más favorece. Entonces, la norma más favorable lo que nos dice es que cuando hayan varias normas, y no importa la jerarquía, si en una servilleta el patrono acepta y firma que a mí me va a dar solamente 7 horas de trabajo al día y los demás tienen 8, porque lo dice el contrato en contrato individual, y ahí me lo reconoció, ojo, en una servilleta me lo reconoció. Ese es un medio de prueba contundente que yo puedo acreditar de que mi jornada solo es de 7 días, de 7 horas al día, y no de 8 horas al día, jóvenes. Ok, jóvenes. Vamos a dejar la clase hasta el día de hoy por acá. Voy a ocupar que nos conectemos. Pido por favor, porque la verdad que los principios ya ustedes los tuvieron que haber visto en las clases anteriores, y me extraña la verdad que no haya una sola persona que no las haya visto, porque es parte del pensum académico que se tiene que ver en Laboral 1. Incluso, en mi caso, yo lo repito, en Laboral 2, y en Procesal Laboral también hago un pequeño repaso, y como ahorita lo estoy haciendo. Necesito, por favor, que descarguen o que la compren, aunque a esta altura ya la deberían de tener, la ley de inspectoría, y que lean los principios que se encuentran en el artículo 3. Para que así más fácil, yo mañana solo los lea de forma detallada, jóvenes. ¿Les parece? ¿Pueden hacer eso? Sí, abogado. Sí, abogado. Sí, abogado. Sí, abogado. Perfecto, jóvenes. Entonces, quedamos pendientes con los exámenes. He tenido un problemita y no he terminado de revisar los exámenes, pero creo que el jueves podemos discutir los exámenes, jóvenes, para que sea un poco más relax. Entonces, que tengan un feliz día, jóvenes. Mañana, abogado. Ah, mañana hay clases, ¿sí? No, pero le digo para mañana. Sí, tienen que Sí, leer vimos el artículo 3. Bueno, yo lo vi, abogado, pero no me acuerdo, pero sí sé que lo tengo aquí en carpeta. Ok. Sí, es que es imposible que no los hayan visto, porque es parte del pensum académico. Entonces pido que los lean para que así refresquen y vean que sí los vieron. Y ya mañana yo puedo hacer solo un repasito un poco más rápido, porque, repito, es algo que yo tendría que explicarlo ya. Estamos en laboral especial, jóvenes. Estos principios ustedes ya los tienen que manejar bastante rápido. Y ya están más cerca de ser abogados que de seguir siendo estudiantes. Son cosas básicas que tendrían que saber ya. Así que pido, por favor, que lean el artículo 3 de la ley de inspectoría. Bueno. Y si Dios lo permite, nos conectamos mañana. Gracias, abogado. Saludos. Gracias, abogado. Buen Cuídense, día. pues. Gracias, abogado. Buen día, abogado. Gracias. Buen día.